Muy buenas tardes, bienvenidos a todos formalmente y amorosamente a este conversatorio con Eduardo Sanabria a propósito de su gira internacional Un Santo Trotamundo, cuya exposición tenemos aquí en la sala de exposición del Paseo Latillo. La idea es tener un conversatorio lo más fluido, informativo, previo a la apertura oficial de la exposición. Nos hace el honor de acompañarnos el doctor Unidades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, pero antes tenía una vida, es un gran pediatra, un gran profesor y mejor persona, amigo de los amigos. Y les cuento un poquito cómo vamos a ir. Yo voy a simplemente, como esto, una pequeña presentación. Saben que Eduardo tenía más de 10 años sin venir a su país, a Venezuela. Es a toda ley un artista ya consagrado, internacional, pero que se viene como a todos los seres humanos nos toca reinventarnos, avanzar, superar etapas. Eduardo viene en un auténtico renacimiento, que es una manera típica de las artes plásticas cuando se repiensa profundamente. Está en un proceso de experimentación profunda, ya lo verán en la exposición, no solamente desde el punto de vista de la estética y los trazos, sino también desde el punto de vista de la investigación con materiales que nunca había trabajado. Y como siempre, quien tiene, porque nadie puede dejar de ser lo que fue, y no lo será sin las evoluciones que tiene en su presente. Él viene del humor gráfico, él viene de la ilustración, y eso le ha dado una capacidad de mirar la realidad con una enorme potencia sintética. Porque cuando se hacía, el digno heredero de Pedro León Zapata, cuando se hacía en los periódicos tradicionales venezolanos, particularmente en el Nacional, donde estuvieron ellos, pasaba un montón de cosas en el día, millones de noticias en el mundo y en el país, y los demás tenían muchos espacios con tinta para llenar esas noticias, podían explicarlas extensivamente. El humorista gráfico y el ilustrador tiene que tirar 4 líneas y una frase para interpretarla, y que además sea crítica social, porque eso es lo que también se hace. El arte es casi siempre, yo diría, normalmente es una expresión sin igual, trascendente, muchas veces críptica, es verdad, de lo que somos, de lo que nos está pasando, del espíritu epocal. Y Eduardo viene de esa escuela, por lo cual nunca dejan de ser, por más que sean lúdicas, sean interesantes sus propuestas, siempre llevan un concepto, siempre llevan un propósito y un sentido. Eduardo ahora nos va a hacer un pequeño viaje por este tema del Santo Trotamundo, y después vamos a tener el placer de que el doctor Uniere nos hable del maravilloso lugar que preside, que es la Academia Nacional de Medicina, donde nada más y nada menos José Gregorio Hernández fue cofundador, y ahí está una silla que era la que ocupaba el próximo santo. Cuando hicimos la presentación del libro en el Palacio Arzobispal el domingo antepasado, también fue muy mágico, porque en esos pasillos anduvo permanentemente y caminó permanentemente José Gregorio. Estuvimos en escaleras que las pasaba permanentemente cuando iba a atender a las monjas y a los religiosos que allí estaban. De nuevo, bienvenidos, y les doy la palabra a Eduardo. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que están aquí en este recinto. Primero que nada, quería agradecer a todas las autoridades y todo el personal de Paseo Latillo por abrirnos las puertas y permitirnos tener este proyecto aquí del Santo Trotamundos, que seguro lo van a disfrutar muchísimo como nosotros lo hemos disfrutado. Bien lo decía Joaquín, bueno, ya en febrero iba a cumplir 10 años sin venir aquí a Caracas, bueno, y a Venezuela, trabajando mucho en Estados Unidos. Y bueno, qué mejor causa que José Gregorio Hernández. De verdad que estoy
muy contento de que sea nuestro médico y ahora santo José Gregorio quien me tenga aquí en el país. Y bueno, le voy a hacer un recorrido muy breve de cómo llegamos a este proyecto de Santo Trotamundos, ¿no? Yo en realidad he venido trabajando la imagen de José Gregorio Hernández, reinterpretándolo de muchas maneras, de hace más de 10 años. Precisamente el primero lo hice en el 2014. Si lo ven ahí, el de la izquierda es el José Gregorio que hice para Conductores de un País, la exhibición que hice precisamente aquí en el Latillo, en la Galería Utopía 19. Era una exhibición donde homenajeaba a 26 personalidades de Venezuela, un homenaje también a Pedro León Zapata y su mural Conductores de Venezuela, y era como otra versión, por eso le puse Conductores de un País 2. Y por supuesto, entre esos 26 personajes estaba José Gregorio Hernández, y me di cuenta que fue la estrella de la exhibición. Todo el mundo tenía que ver con José Gregorio Hernández. Y ahí ya yo dije, bueno, yo creo que aquí José Gregorio tiene un impacto muy importante en el venezolano. Y luego cuando emigré, en el 2015, el que ven a la derecha es un José Gregorio que realicé en mi primera exhibición en Miami, que de alguna manera lo planteé como un… José Gregorio le gustaba mucho la música y dije, bueno, voy a agregar un elemento extra y qué mejor que el cuatro venezolano. Me tomé como esa pequeña travesura de hacerlo con un cuatro venezolano. Y ahí comenzó esa semilla de ir transformando a José Gregorio, no solo en uno, sino en varios José Gregorios, como ustedes van a ver. Y bueno, luego empecé a ver, dije, bueno, si no hay uno solo y hay varios, empecé a experimentar con esos otros tipos de José Gregorio. Y en el 2018 hice una obra que se llamó José Gregorio a cuatro tiempos, que era el José Gregorio médico, el José Gregorio con uniforme de cirujano, lo que llamamos el uniforme de batalla de los médicos, que uno ve y que nunca había, o por lo menos que yo sepa, nunca había estado José Gregorio así con ese uniforme de cirujano. Y bueno, el José Gregorio icónico, por supuesto, y el José Gregorio civil. Entonces, esa reinterpretación gustó muchísimo, la gente la aceptó con mucha efusividad. Y en el 2020, en plena pandemia, yo creo que vino como un parteaguas en mi reinterpretación de José Gregorio y lo que pudiera ser la semilla de este proyecto que ustedes van a ver. En el 2020 yo hice en Wynwood, en plena… Bueno, Wynwood está considerado como uno de los sitios más importantes para el arte urbano global, y tuve la oportunidad de hacer ese mural de José Gregorio. Lo que yo no me esperaba era la receptividad de la gente con ese mural. Fue enorme en plena pandemia. Nosotros mismos no nos explicábamos por qué la gente tuvo esa interacción tan grande con ese mural y en Wynwood, porque en Wynwood cuando tú vas a hacer un mural, pues lo que se estila es hacer algo un poco más global, algo más reconocible, universal. Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos y vamos a hacer José Gregorio a ver cómo sale. Entonces la gente empezó a venir y a venir. Yo quiero mostrarles a ustedes la siguiente. Esto es apenas un 5% de las interacciones que tuvimos en las redes, de la cantidad de gente que fue al mural. Gente que llevó flores, gente que llevó familiares que tenían una condición médica, todo. Y para mí lo que resume eso es la siguiente, que son dos fotos. La de la izquierda es la cantidad de flores, de pedidos, traían velas, de todo. Y la de la derecha, yo todavía la veo y me emociono mucho, porque ese era un nadador, un tipo que nadaba full, profesional, le dio COVID, estuvo casi que al borde de la muerte y se salvó. Y él fue a ese mural a darle gracias a José Gregorio. Y entonces vean la mano, o sea, él pone esa mano ahí. Y yo dije, ahí fue donde yo dije, bueno, yo creo que cuando la persona emigra y a donde va, necesita tener como una identidad,
sentirse que algo es de él. Y muchos de los que fueron a ese mural, yo creo o pienso que ellos dijeron, aquí hay algo mío. Por fin hay algo mío donde yo puedo venir o verlo o pedirle lo que sea. Y entonces yo dije, yo creo que José Gregorio ya está empezando a ser global. Yo creo que ya José Gregorio no solo está en Venezuela, está en otras ciudades del mundo. Empezó la gente a decirme, bueno, ¿por qué no lo haces en otra ciudad, además de Miami? ¿Por qué no vas a otra ciudad de Estados Unidos o Madrid? Y entonces yo dije, bueno, ya aquí como que José Gregorio está fuera del rango de Venezuela, ¿no? Y después de esto, del 2020, vino en el 2021 la gente de los Palos Grandes que están aquí, bienvenidos, y de verdad que les agradezco mucho. La gente de los Palos Grandes de noche, que tienen es un colectivo muy interesante porque están cambiando toda la fachada, las paredes de los Palos Grandes y dándole alegría a la comunidad. Y Doménico Gelmeyer, que está ahí, me contactó, me dijo, oye, Edo, ¿por qué no replicamos ese mural de Wynwood en Caracas? Lo hacemos ahí en Caracas. Y bueno, obviamente había un problema porque yo estaba a la distancia en Miami. Y yo le dije, bueno, pero vamos a ver cómo resolvemos. Y al final lo resolvimos muy bien. Yo le mandé las imágenes, le mandé los colores y ellos proyectaron todo el mural e inclusive, obvio, tuvo el impacto que tuvo en Wynwood ahí. Entonces yo dije, bueno, definitivamente ya tengo la prueba, la primera prueba de que José Gregorio ya es un José Gregorio global. Pero todavía me faltaba algo ahí. Yo dije, yo como medio obstinado, dije, yo necesito otra prueba más. Vamos a ver si esto es cierto. Y le dije a los seguidores de Instagram, formalmente los de Instagram, que me mandaran sus imágenes de su José Gregorio. Eso fue por allá en el 2022 ya. Le dije, mándenme sus imágenes de José Gregorio de cualquier país donde ustedes estén, a ver qué pasa. Y les digo que recibimos más de 300 imágenes en Instagram. Ahí tienen apenas un pequeño brief de muchas imágenes. O sea, mandaron, les digo, Brasil, Uruguay, Guinea Ecuatorial, Qatar, España, Colombia, Perú, bueno, de todos lados. Y ahí yo dije, bueno, ahí sí que José Gregorio ya lo tengo. Ya un José Gregorio global, listo. Y en paralelo yo había trabajado otros José Gregorios, que era como una versión un poco más mejorada de esos José Gregorios que vieron ustedes en Wynwood. Ya yo tenía entonces 6 José Gregorios en paralelo, y ahí los van a ver. El primero, el José Gregorio científico, el segundo, el José Gregorio médico, el tercero, el José Gregorio hombre de fe, el cuarto, bueno, el santo, ahora santo, el quinto, el milagroso, y el sexto, el ícono pop, que es uno que a mí me llama mucho la atención porque obviamente ese José Gregorio está en televisión, en redes. Cuando ustedes ven una tienda y ese José Gregorio se multiplica, eso es muy pop, no hay nada más pop que ese José Gregorio. Bueno, los homenajes que le han hecho muchísimos artistas antes que yo, eso también da la idea de lo pop que es José Gregorio. Entonces, bueno, tenía esos 6 y ya después dije, bueno, ahora me falta un séptimo José Gregorio. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Bueno, aquí está, un santo trotamundos, que es el José Gregorio que ustedes van a ver aquí. Es un José Gregorio que no existía hace 20 años, es un José Gregorio de la diáspora. Y de alguna forma, conceptualmente le estaba dando vuelta y dije, bueno, yo desde pequeño veía ese José Gregorio y decía, ¿qué tendrá ese José Gregorio en las manos, atrás? No sé qué puede tener. Entonces, bueno, yo mismo me tomé la libertad de ponerle a José Gregorio atrás un pasaporte, porque ya José Gregorio emigró también. O sea, está en Venezuela, pero también va y viene donde haya un venezolano o donde haya un latino que profese la fe o que quiera agradecer por algún evento que haya tenido. Entonces, y bueno, le puse los sellos de pasaporte de entrada de todos los países. Entonces, de alguna forma, ese José Gregorio ya fue el santo trotamundos. Entonces, lo conceptualizamos así y dijimos, bueno, esto tiene que ser un proyecto que tenga arte, que sea un proyecto editorial,
que es un libro que editamos y que van a poder hojear aquí en la exhibición. Y también el tema muralismo, que es importantísimo porque la meta es que José Gregorio esté en la mayor cantidad de ciudades del mundo. Ese es José Gregorio Trotamundos precisamente. Y el ejemplo, bueno, aquí fue un mural reciente que hicimos en Weston, en la parroquia San Catherine Dressel. Fue un reto enorme, pues fueron 5 arcos, aproximadamente 1.500 pies cuadrados, y ahí les puse 5 José Gregorio. Ese fue el día de la inauguración y bueno, reciente, hace un mes. Entonces, con eso, de alguna forma, tienen más o menos una visión de lo que es ese José Gregorio, ese séptimo José Gregorio. Ustedes van a ver aquí, antes de entrar a la exhibición, un autobús. Lo van a ver en la parte de aquí arriba y está en la entrada. Al final del libro de José Gregorio, yo hago como una reflexión final a manera de, bueno, lo que mejor sé hacer, que es a través del arte, de mi trabajo. Y entonces yo puse en la ruta del bien. Ese autobús que ustedes van a ver ahí están montados los 7 José Gregorio. Si ustedes notan, los 7 José Gregorio son distintos. Uno aparentemente no tiene que ver con el otro, pero todos están montados en la misma ruta. Y lo vi como una metáfora de la sociedad o de un país. Bueno, tal vez nosotros pensemos distinto, pero yo creo que nosotros tenemos que estar montados en esa camionetica en la ruta del bien, que fue la ruta que nos dio José Gregorio. Así que, bueno, con esto les doy esta breve introducción de lo que es la exhibición y bueno, los invito después que terminemos este conversatorio a que pasen a la exhibición. Y ahora les cedo la palabra, bueno, Joaquín, para que presente a... Sí. No, básicamente gracias, Eduardo, maravilloso el viaje que nos das, un aplauso para ti. Qué orgullo tenerte por este lado. Solo quería decirles que entonces, como anunciamos, el presidente de la Academia Nacional de Medicina nos va a comentar un poquito esa dimensión del médico, del hombre lleno de virtudes científicas. Y después, inmediatamente después, les invitamos a quedarse porque tenemos aún una grata sorpresa que está Luis Cuevas, que fue el ganador del Festival de la Siembra del Cuatro 2024, un gran discípulo del Cuatro, que además nos va a presentar una semilla de lo que también es un proyecto hermoso, que es un disco que se llamará Una Serenata al Santo Trotamundos y que va a invitar a un conjunto de talentosos del Cuatro en Venezuela y fuera de Venezuela para ir tratando de lograr el desarrollo de lo que hoy es para ustedes y para nosotros el privilegio de escuchar por primera vez. Le doy la palabra al doctor Uníades y después vamos con Luis. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Joaquín y Edo. Les quiero comentar a propósito como lo que terminó Edo. Yo ayer tuve el gran honor de visitar la exposición y uno como médico lo enseñan a ver a José Gregorio como la persona rígida, que usualmente tenemos esa característica los médicos, serio, pero cuando uno ve esas 7 José Gregorio se da cuenta de que hay algo más allá del médico científico. En este caso, por supuesto, me invitaron a conversar sobre José Gregorio desde la Academia Nacional de Medicina. Quienes no conocen, la Academia Nacional de Medicina es la institución médica más antigua del país, una de las más antiguas de Latinoamérica. Tenemos una gaceta médica que es donde publicamos nuestros trabajos científicos, que es la revista científica médica más antigua de toda Latinoamérica. Desde 1889 se está publicando. José Gregorio, cuando se crea la Academia Nacional de Medicina en 1904, se forma con los profesores originales de la Universidad Central de Venezuela, que funcionó en el actual Palacio de las Academias, donde nosotros hacemos vida con las otras 6 academias de Venezuela. Ahí estuvo la Universidad Central de Venezuela hasta 1952-53, cuando nos mudan al campus universitario que hizo el maestro Villanueva. José Gregorio evidentemente trabajó allí,
fue profesor allí, se graduó en la Universidad Central de Venezuela y luego lo mandan, hacía falta por supuesto modernizar los estudios en Venezuela y lo mandan en 1864 a París a estudiar, a seguir formándose y además a traer inventos. Por eso es que José Gregorio aparece con el microscopio. El primer microscopio que llega a Venezuela lo trae José Gregorio, le dieron en aquel momento como $600.000, que hoy día es un dineral, en aquella época imagínense, y él trajo todo lo que pudo y además del microscopio introduce el estetoscopio. Aquí él siguió ocultando a la gente poniéndole el oído con un pañuelo sobre el tórax o el abdomen. Él no llegó a utilizar el microscopio. Lo que pasa que en el imaginario popular el médico anda con una bata blanca y con un estetoscopio, pero él no utilizó el estetoscopio, pero es un símbolo que nos caracteriza. José Gregorio cuentan, él tuvo, aquí hay muchos grandes médicos afortunadamente y que sirvieron para imagen a otros países de Latinoamérica y seguimos formando gente de otros países de Latinoamérica aquí en Venezuela, afortunadamente, a pesar de la crisis. Pero José Gregorio, a pesar de ser médico, él siempre o en paralelo mantuvo, ustedes lo saben muy bien, su gran fe cristiana. José Gregorio, a pesar de ser médico y que los médicos creemos en la evidencia, todo eso, José Gregorio siguió insistiendo hasta lo largo de toda su vida de que veníamos de un tronco común que eran Adán y Eva. Y eso, por supuesto, lo enfrentó muchísimo con el otro padre de la medicina venezolana, el doctor Luis Racetti. Luis Racetti era el médico que no creía en cuentos de camino. Si usted no demuestra algo, eso no es verdad. Entonces se enfrentaban desde el punto de vista científico, porque José Gregorio, aunque era científico, seguía creyendo en la idea original de la creación. Y por supuesto, entonces eso, eran amigos, pero se enfrentaban muy científicamente en eso. Pero a pesar de que uno lo ve en las imágenes, siempre rígido, con los bigotes, era muy echador de broma. Se vestía de colores, no eran muy típicos para la época, anaranjado, amarillo, porque además José Gregorio era sastre. Él mismo se hacía su ropa, además de hablar varios idiomas, además bailaba, que uno no se imagina a José Gregorio bailando, pero era un ser humano y bailaba como cualquier ser común de la vida. Y cuando Racetti cuentan en la historia que pasaba por los pasillos de la Universidad Central, ahí en el Palacio de las Academias, él le metía escondido estampitas de santos. Porque cuando llegaba Luis Racetti a su casa, me imagino, ¿y este santo qué? Era José Gregorio quien le ponía esas cosas así, tan simpáticas, a pesar de la rigidez que uno se imagina. Y ahora como San Tomás, por supuesto, José Gregorio también era un echador de broma como buen venezolano. Son una cantidad de cosas. Y entre otras grandes cosas que dejó José Gregorio, fue, además de traer los inventos para Venezuela en esa época, creó el primer laboratorio. Él es el padre del bioanálisis aquí en Venezuela también. La escuela bioanálisis, aunque se llama, recientemente le aprobamos el nombre a la escuela como Rafael Rangel, porque José Gregorio designó al bachiller Rangel para que se encargara del laboratorio, pero realmente quien el primer laboratorio lo creó José Gregorio. Además fue el creador de los estudios de microbiología, de bacteriología, de anatomía patológica. Entonces era un científico en toda la extensión de la palabra, un gran creyente en la fe cristiana, por supuesto, y hoy día afortunadamente la iglesia venezolana lo nombró el patrono de los médicos venezolanos, que no teníamos patrono. Entonces los médicos venezolanos ahora tenemos a un santo y es el primer santo venezolano, y casualidad que es médico y casualidad que es fundador de la Academia Nacional de Medicina. No les llevamos nada, pues. Les dije que era pediatra, juguetón. Bueno, damos por concluido esta primera parte, que es el conversatorio. Por favor, quédense, porque le vamos a entregar el stage a Luis Cuevas.